Pues muy buenos días a todos y bienvenidos una vez más a nuestro seminario de la Academia de Ecología de Zonas Áridas del CIBNOR. El día de hoy tenemos a un gran invitado, al biólogo Caleb Zárate Gálvez, quien es un gran colega y amigo desde hace muchos años, con quien incluso pudimos o tuvimos la oportunidad de hacer un par de rapeles para entrar a algunos sótanos en Chiapas y pues encontramos cosas bien interesantes. El objetivo de este seminario es que ustedes conozcan un poquito de la diversidad en ambientes subterráneos, ¿no? Cuando hablamos de biodiversidad, pues siempre nos referimos de lo que está donde toca nuestros piecitos hacia arriba, ¿no? Diversidad marina, pero también se nos olvida que abajo de nuestros pies pues hay un montón de biodiversidad y es una diversidad fuera de lo común, ¿no? Son especies que han estado adaptadas ahí por miles o millones de años y presentan ciertos troglomorfismos, ciertas adaptaciones que les han permitido colonizar esos ambientes subterráneos. El día de hoy tenemos un gran experto en el tema. Y antes de comenzar, me gustaría hablar un poquito de la trayectoria académica de Caleb. Él es biólogo de formación y espeleólogo desde hace más de 20 años. Es socio activo del Grupo Espeleológico Jaguar AC en Chiapas, donde actualmente ocupa el cargo de secretario. Es miembro fundador del Centro de Estudios Kársticos La Venta AC y socio embajador del Grupo Italiano de Exploración Geográfica La Venta. Ha realizado numerosas exploraciones y expediciones en diversas cuevas y áreas del estado de Chiapas. Es instructor certificado y ha impartido diversos cursos de espeleología y técnicas de progresión vertical en varios estados del norte y sureste de México. Así también ha participado en varios congresos nacionales e internacionales impartiendo diversas pláticas y presentaciones en relación con el mundo o el ambiente subterráneo. Es autor y coautor de diversos escritos científicos y de divulgación relacionados con la exploración e investigación espeleológica y bioespeleológica de Chiapas. Y sin más que decir, Caleb, te doy la más cordial bienvenida y cuando quieras comenzar, mi estimado, adelante, por favor. Gracias, Alex. Muy buenos días a todos. Quiero agradecer por la oportunidad de estar aquí. Gracias, Alex, por el espacio para poder compartir un poco de lo que hemos hecho acá en Chiapas. Antes de comenzar, dime si se ve bien la presentación. ¿Está pasando perfecto? Sí, sin problemas. Adelante, Caleb. Ok, muchas gracias. Bueno, ahora sí, ya entrando en materia, quiero darles un poco el contexto de qué es lo que hacemos para aquellos que no estén familiarizados con el tema y por qué el nombre del título, ¿no? Exploradores de la Noche Eterna. Eh, Nosotros nos ocupamos pues, prácticamente de la exploración, documentación e investigación de esos ambientes subterráneos, vacíos en la roca, en las montañas, y que se han formado generalmente por diversos factores, ¿no? Pero en el caso de las cuevas que tenemos aquí en Chiapas, la mayoría son kársticas en su totalidad y se han formado por la disolución de la roca caliza, por la acción del agua prácticamente, ¿no? A través de mucho tiempo, muchos años, ¿no? Entonces, pues ahora sí hay una atracción hacia estos ambientes desconocidos en gran medida y que nos ha llamado, nos ha fascinado y nos ha llamado mucho la atención y pues nos hemos dedicado a estudiarlos, a explorarlos, a conocerlos, ¿no? En este plan, ¿no? Y pues ahorita vamos a hacer un recuento rápido de lo que hemos encontrado. Para empezar, la espeleología en sí es se conoce como una ciencia, ¿no? El estudio de las cuevas y aunque no es una ciencia pura, porque también en ella coinciden, de hecho, hay muchas ciencias, por lo menos una decena de ellas, que tienen relación directa para su formación. Hablamos de antropología, arqueología, biología, incluso ciencias exactas como la física, las matemáticas, están muy relacionadas con las cuevas, ¿no? Y ahorita los vamos a ir viendo, ¿no? Nuestro trabajo como espeleólogos, nuestra labor, inicia precisamente en la exploración, ¿no?
al ser ambientes un tanto hostiles, eh, que ciertas condiciones que tenemos ahí, que son oscuridad, ambientes muy húmedos, cuevas muy verticales en algunos casos, o muy grandes, profundas, nos lleva a requerir ciertas técnicas, ¿no? Y hemos adoptado técnicas de progresión vertical que son adecuadas para espeleología, con un equipo especializado. Necesitamos llevar, obviamente, todo el equipo de protección, de seguridad, casco, luces, lámparas. La iluminación es fundamental para poder entrar con seguridad de esos ambientes y ser redundantes con ello, ¿no? O sea, usar más de una linterna y llevar una de emergencia por cualquier situación, porque puede ser la cueva más fácil que hay en el mundo, pero si nos quedamos sin luz, se nos complica la vida allá adentro. Y por supuesto también en caso de cuevas verticales, pues todo el equipo arnés, Oye, poleas, Caleb, perdón que te interrumpa, vemos una dime. diapositiva en blanco, no sé si estás pasando algo o Ah, todavía sí, no. todavía va. Ah, Muchas perdón por gracias. interrumpirte, pensé que no. Continúa, gracias. Sí, de hecho allá voy. Entonces, a eso nos dedicamos y es un poco de lo que hacemos como espeleólogos, pero retomando un poco ahora sí, a los albores de la humanidad, las cuevas, háblese de abrigos, grutas, cavernas, todos que vamos a llamarles sinónimos, han tenido una relación muy fuerte con el ser humano, ¿no? Y eso en un sentido tiene mucho que ver en el tema de que por mucho tiempo un refugio para contra las inclemencias del tiempo, ¿no? Eh, para protegerse de animales, lugares para poder dormir, comer o simplemente descansar, ¿no? Y pues eso nos lo han evidenciado a través pues, pinturas rupestres, vestigios o ciertos hallazgos que hemos encontrado en muchas cuevas, ¿no? Eh, y aquí en Chiapas, pues no nos quedamos atrás, ¿no? En México en general y en Chiapas tenemos un montón de registros que datan de hace mucho tiempo aquí de ocupación humana, ¿no? Mucho antes obviamente de la conquista, ¿no? Se habla, al menos aquí en Chiapas, tenemos una cueva muy famosa que se llama Cueva de Santa Marta, que más que cueva es un abrigo rocoso en una pared, y ahí se tiene registros de ocupación humana del tiempo de los nómadas, ¿no? Cuando todavía eran cazadores, recolectores, ¿no? Entonces, ocupación es muy temprana y uso de estos espacios. Posteriormente, pues ya se desarrollan otras culturas, y en el caso de aquí en Chiapas tenemos dos culturas que fueron muy fuertes en tiempos diferentes y seguramente en algún tiempo se traslaparon. Pues tenemos de un lado la cultura Zoque o Mije Zoque, que dejó muchos vestigios en cuevas. De hecho, casi todo lo que conocemos de ellos es a través de lo que han dejado en cuevas. Y la otra, pues tenemos la más famosa, que es la cultura maya, ¿no? Que esta es más conocida, pues precisamente porque erigieron grandes ciudades, con templos ceremoniales muy vistosos. Tenemos Palenque y otros que se dispersan para la península. Entonces, tenemos estas dos culturas. Y gracias al estudio de estas culturas en la arqueología, precisamente se empezaron a tener los primeros registros de cuevas en Chiapas. Fue más o menos en la década de los 40 del siglo pasado, donde empezamos a tener visitas de los primeros arqueólogos en estas zonas, precisamente de Coita, Cozocuautla, y fue ahí donde empezó, aunque no era un trabajo espeleológico en sí, empezaron a incursionar en cuevas, precisamente porque habían vestigios, empezaron a registrar a hacer registro de los vestigios y también, pues obviamente algunas anotaciones de las cuevas visitadas, ¿no? En esta zona pues tenemos varias cuevas de gran magnitud o cimas o sótanos como
la cima de las Cotorras, por ejemplo, fue una de las que fueron primeramente conocidas en la región. En ese periodo también en otra zona de aquí de Chiapas que es muy conocida, es San Cristóbal de las Casas, una ciudad turística. Hay una cueva muy grande ahí que se llama las Grutas de Rancho Nuevo o Grutas de San Cristóbal. En 1947, un fotógrafo local empezó a documentarla y gracias a esa documentación fue que fueron dándose a conocer, ¿no? Bueno, aquí tenemos unas fotos de un poco de lo que se ha conocido en esta zona de Coita, de Pozocuautla, en las cuevas. Y precisamente es muy famoso porque tenemos un cañón muy grande que está ahí, el cañón del río La Venta. Es muy famoso actualmente por el Arco del Tiempo, un sitio turístico que está llamando mucho la atención. Pero es un cañón muy largo, son 80 kilómetros y hay paredes de 200, 300 metros de altitud. Y en este cañón es totalmente cástico, hay muchas cuevas en las paredes y en ellas se han encontrado numerosos vestigios de la cultura mijezoque, ¿no? Y de hecho todavía hay seguramente muchas cosas que no se han descubierto. Lo que sabemos ahora es que pues estos habitantes de ese entonces eh, de alguna manera podían escalar y subir a estas paredes para ocupar estas cuevas de alguna manera ceremonial, ¿no? Se dice, porque ya hay varios registros de varias figurillas, de trastes, incluso entierros que están en cuevas a mucha altitud y que actualmente se requieren técnicas especiales de escalada para poder llegar con seguridad. Pero en ese entonces, pues seguramente lo hacían ahora sí a mano desnuda o con ayuda de algunas lianas, ¿no? Tal vez. Pero se han encontrado que ocupaban también algunas de las terrazas, que eran caminos que ellos utilizaban para poder subir a estas cuevas, ¿no? Estas son en la cima de las cotorras, por ejemplo, el que está ahí a la derecha. Es un sótano de 100 metros de profundidad. Y como esta cima, hay varias muy conocidas en la región, que eso evidencia un desarrollo clásico muy notorio de la región, eh, y que abajo de ello pues hay desarrollo de muchas cuevas, ¿no? La foto de la izquierda es las grutas de Rancho Nuevo, que es una gruta turística y que actualmente pues ya se conoce que es una cueva bastante larga, ¿no? Ahora sí, las exploraciones espeleológicas como tal, gracias a estas prospecciones que hicieron previas y a la documentación que hicieron de las cuevas anteriormente, pues llamaron la atención de grupos extranjeros, ¿no? Principalmente canadienses, del Reino Unido, de Europa, Italia, España, Estados Unidos también, Francia y otros grupos más que empezaron a venir a realizar expediciones y a México y pues llegaron también a Chiapas en diferentes lugares, ¿no? Empezaron a documentar, a explorar. Los canadienses fueron de los primeros que entraron a Rancho Nuevo y en el caso de italianos y franceses, pues estuvieron de este lado del cañón del río La Venta. Esta es una foto de una parte del cañón del río La Venta. Eh, para mí es uno de los lugares más conservados todavía que todavía nos queda aquí en Chiapas y en el sureste. eh, y que además está, así como tiene vegetación, selva en superficie, también hay una selva, abajo de esta vegetación hay una selva de piedra, de rocas calizas que se ha formado a través de mucho tiempo y es muy complejo recorrerla a pie, ¿no? Explorarla.
y todavía pues hay muchos vestigios. El interés que se tiene en esta zona es que, por ejemplo, esta zona del Cañón Río La Venta está en la selva del Ocote, en esta pasión, pero pues se extiende todo un macizo de selva que todavía es bastante continua hacia la región de los Chimalapas, e incluso llegando hasta Veracruz, a Panapa. Y es una región que a mi parecer, desde mi punto de vista muy personal, todavía le falta mucha exploración, ¿no? Hay mucho, tanto selvas como otros ecosistemas y cuevas también por conocer, ¿no? Y es una región todavía un poco más vasta, grande y amplia que la selva lacandona, por ejemplo, que ya a estas fechas ya está bastante reducido de lo que era hace un tiempo, ¿no? Eh, bueno, y esta región de la selva del Ocote, pues está enmarcada, esta foto que está a la izquierda, por ejemplo, es del cañón del río La Venta, es del Arco del Tiempo, que es el sitio donde está llamando mucho la atención. Y pues todo el sistema hídrico que capta esta selva, pues se va al subterráneo y pues atraviesa diversas cuevas hasta salir nuevamente en surgencias, manantiales que caen directamente al cañón. Eh, y fue ahí en este cañón que en 1990 nace un grupo, el Grupo La Venta, al que yo también pertenezco, precisamente pues enmarcado en todos estos ambientes de cañones, cuevas y ríos, eh, y además de todo el potencial espeleológico que había en la región, pues se decidió conformar este grupo de exploración, que desde entonces a la fecha todavía, o sea, se han venido realizando un número de expediciones bastante grandes y que ha contribuido al conocimiento de toda esta región. De hecho, precisamente en este mapa se ve un poco de los puntitos que se ven, son algunas de las cuevas que se conocen o que se han registrado en la región. Eh, la línea color eh, púrpura o rosada que se ve ahí es el cañón del río La Venta, que atraviesa una parte, hasta salir al lago de Malpaso, que es un embalse de una represa muy conocida que está en esa región. Eh, y pues en este lugar se ha encontrado y documentado muchas cuevas de gran desarrollo en el lugar, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la cueva del río La Venta, que es una cueva de 11 kilómetros de desarrollo, es bastante grande. Otros sistemas como Pecho Blanco, la cueva de los Bordos, el sistema Castillo y el ombligo del mundo, pues son también grandes sistemas de cuevas que tenemos en esa región. Por ejemplo, aquí tenemos el sótano de la Lucha, que también es conocido a nivel internacional y que se accede a través de este cañón que se ve en la parte de abajo. Hay que atravesar una cueva que sale a la parte inferior del sótano. Eh, Sin duda la cueva más importante desde el punto de vista espeleológico y en cuanto a su desarrollo es la cueva del río La Menta, porque se puede ingresar desde la parte alta del altiplano, siguiendo algunos de los cauces de ríos que hay arriba o de pequeños arroyos, hasta que finalmente se encauza en un sumidero y atraviesa de manera subterránea todo el cañón, diversos ambientes de subterráneos, la mayoría de ellos en agua, aunque también hay zonas de grandes derrumbes, de ambientes muy amplios allá adentro y, y también algunos ramales fósiles que todavía se están explorando. Aquí en este mapa se ve, no sé si se distingue la parte central, eh, de donde está el cañón del río La Venta, más o menos toda esta parte azul es la cueva del río La Venta que se entra desde la parte alta y sale al fondo del cañón del río La Venta.
Y en los alrededores, pues también se ha documentado un montón de entradas, cuevas, cimas, sótanos, que forman parte de todo el sistema subterráneo y que de alguna manera todo el agua que llueve en esta región se drena hacia la parte interna del macizo calcáreo hasta salir al cañón del río La Ventana. Y bueno, en cuanto a los sistemas de cuevas en Chiapas, aparte de esta región, digamos que la cueva más profunda que tenemos es este Conozco de Refresco, este está en el norte de Chiapas, en Pueblo Nuevo, Solistahuacán. Tiene cerca de 28 kilómetros en totalidad y una profundidad máxima que a conocida es de menos 633 metros. Lo curioso de este sistema, además de su extensión, es que tiene múltiples entradas y muchas de ellas son sótanos o cimas o pozos de gran altura. Están realmente, varían desde 100 metros de profundidad. Creo que el más profundo es cerca de los 300 metros. Son pozos extremadamente profundos que llegan a conectar al sistema, ¿no? Y al menos los que hemos recorrido la región, pues es curioso que están repartidos en diferentes lados de toda la montaña. Entonces prácticamente toda esa región abajo hay un gran sistema vacío de ambientes subterráneos que están desarrollando, ¿no? Bueno, en el 2003 se formaliza otro grupo espeleológico, se llama Grupo Espeleológico Jaguar, al que yo pertenezco. Y la característica de este grupo es que es uno de los grupos locales que se ha dedicado a la exploración de cuevas en Chiapas. Veníamos diciendo que la mayoría de la espeleología o el conocimiento que se ha desarrollado hasta cierta época, pues ha sido por grupos extranjeros. Pero ya al establecerse un grupo local, pues nos hemos dedicado a, a ir documentando y explorando un poco más en la región. Eh, Tenemos un registro de más de 200 cuevas que más o menos son 13 kilómetros de galerías topografiadas, aún es poco realmente con lo que se conoce y con el territorio que hay por explorar. Hemos explorado en regiones como en San Fernando, Comitán, Simón, San Cristóbal, Villa Las Rosas, en Ocosingo, aunque actualmente el proyecto más grande y el que hemos empeñado más tiempo es en el municipio de San Fernando. Eh, En el 2013 iniciamos también con otros amigos de la Comisión de Buceo Subterráneo y Espeleología de la FEMAS, donde estaba Germán Yáñez y Bruno Espinosa. Hicimos algunas de las primeras exploraciones subacuáticas en San Fernando. Con anterioridad algunos grupos habían hecho espelebuceo en otras cuevas de, de Malpaso, del Cañón del Ocote y en San Cristóbal, me parece. Pero en este caso, en la cueva de Cuauhtémoc, fue quizás de los primeros donde se realizó un buceo de profundidad, donde la dificultad técnica fue mayor porque se necesita una mezcla de gases para poder bajar a profundidades mayor de 30 metros. Y fue ahí donde Bruno y Germán se dedicaron a la exploración de esta cueva con este sistema de, de mezcla de gases. Bueno, y en el 2015, otra vez con Germán y los amigos del Círculo Espeleológico del Mayab, exploramos en otra región que está aquí en los Altos de Chiapas, en Comitán, en Chimol, el sótano el cenote de Chucumantic, que una formación kárstica inundada casi por completo de agua, de gran profundidad.
y donde se realizó el mapeo de este sótano, aunque realmente lo interesante del asunto es que alrededor de todo de este lugar, de este cenote, pues hay una red de cuevas que tienen agua, por supuesto, y que están drenando en algún sentido, pues todo este sistema hídrico subterráneo. Nos dedicamos a hacer la exploración, documentación y pues también de toma de algunas muestras. En el área de San Fernando, pues estamos explorando algunos sistemas que se están desarrollando bastante. Aquí tenemos un ambiente de una cueva Paraíso y otra cueva que se llama Magna, que son cuevas de más o menos de entre 1 kilómetro la cueva Magna y ya está cerca de 2 kilómetros en la cueva de Paraíso. Y al parecer se están acercando una con la otra que pudieran llegar a ser un mismo sistema subterráneo. El año pasado realizamos una exploración en la cueva Puerco Espín, eh, otra vez con los amigos del Mayab, realizamos un buceo en un par de sifones que están al fondo de esta cueva, que es una cueva bastante técnica con varios pozos y saltos que hay que librar con cuerda. Lo complejo de esta expedición fue llevar pues, prácticamente todo el equipo de buceo a esa profundidad, que fueron más de 200 metros, y pues entrar para explorar estos sifones. La idea era pues llegar a hacer una conexión entre dos cuevas, que es una la cueva del Porpespín y el sumidero del Higo, que están muy cerca una de otra, eh, y pretendíamos, bueno, la topografía apuntaba a que a través del sifón pues conectaba una con la otra, ¿no? Pero al final, o sea, físicamente no se logró porque hay una restricción muy angosta, donde ya no se puede pasar, pero pues el agua sí logra pasar, ¿no? Entonces prácticamente es un sistema, el mismo sistema, están conectados hídricamente, pero físicamente no se ha logrado conectar, ¿no? En eso estamos y se está desarrollando por más de 7 kilómetros ya este sistema, bastante desarrollado y todavía tiene potencial para más cosas. Eh, Hemos realizado también algunas incursiones en otro cañón que está aquí cerca de la capital de Tuxtla Gutiérrez, que es el Cañón del Sumidero. A diferencia del cañón del río La Venta, este cañón tiene 30 kilómetros de longitud, pero las paredes sí van desde los 500 metros hasta los 1000 metros de altitud. Entonces, eso conlleva que, pues, técnicamente es más complejo eh, realizar incursiones. También hay varias cuevas en sus paredes. No todas se han alcanzado hasta la fecha. Algunas se han incursionado, pero pues todavía tiene potencial para seguir explorando bastante, ¿no? Y bueno, en temporada de lluvias es bastante notorio porque varias de estas cuevas se activan y drenan el agua de cae en superficie, en el altiplano, y se forman varias cascadas. Y eso evidencia que pues hay un desarrollo subterráneo que todavía nos falta explorar. Bueno, y entrando a otro tema y a lo personal me gusta bastante, es el tema de la fauna cavernícola. Eh, Porque también gracias a este estudio de ahora sí ya biespeleológico, fue también como se dieron a conocer muchas de las cuevas de aquí de Chiapas. De hecho, creo que los primeros registros formales de una cueva se datan de 1940, ya hace 80 años, precisamente de una cueva aquí cerca de Tuxtla, la cueva de la Chepa, donde hay algunos personas colectaron algunos ejemplares de ácaros, de garrapatas y algunos grillos y los fueron registrando a partir de 1940. En esa década pues, se fueron hubiendo diferentes registros
de faunas de cueva y eventualmente pues se hacía algún registro detallado de la cueva, ¿no? Por ejemplo, de la cueva, aunque no había topografía, pero ya había alguna descripción de esos ambientes. En 1952 se registra por primera vez un bicho meramente troglobio adaptado a las cuevas, que es este cangrejo que vemos en pantalla. Se llama Typhloseudothelpusa amosinoi. Fue colectado a finales de los 40 y es precisamente de una cueva en Comitán, que se llama Cueva del Tío Ticho. Actualmente esta cueva ya está inmersa dentro de la ciudad de Comitán. Afortunadamente, pues alrededor de ella hicieron un parque deportivo y todavía bombean agua de esta cueva, pero realmente la tesoro que tiene esta cueva ahí este bicho, ¿no? Porque es uno de los cangrejos más adaptados a estos ambientes subterráneos que tenemos aquí en Chiapas y también no se había vuelto a colectar pues, prácticamente desde que se describió hasta hace unos 3 años que pudimos entrar a la cueva y encontramos más de estos, más de estos cangrejos para un estudio. Este, y otro aporte que se hizo después de esa fecha, precisamente en el área de la selva El Ocote, fue gracias a los italianos del grupo de este bioespeleólogo Valerio Sbordoni, quien vino acompañado de algunos de sus colegas, empezaron a hacer colectas de fauna cavernícola y él precisamente a ser espeleólogo y acompañarse de grupos espeleológicos, porque vino también con el Círculo Espeleológico Romano, pues documentaron ya formalmente la fauna y además pues hicieron levantamientos topográficos de cuevas, exploración, y hicieron varios reportes muy detallados de estas exploraciones, junto con lo que fueron descubriendo de bichos. Posteriormente, pues esos materiales fueron repartidos a diversos investigadores y fueron saliendo más especies nuevas para la región. Además que pues este Bordoni y compañía pues no solo se limitaron a la zona del cañón del río La Venta, sino que también visitaron otras partes de Chiapas donde fueron documentando bastante fauna y cuevas también, ¿no? Ahora, ¿por qué es interesante el tema de la fauna cavernícola? Primero porque hay tres factores que influyen directamente en la región. La primera, pues, es la ausencia de luz, notoriamente, ¿no? Pues es una de las características de las cuevas, que puede variar, obviamente, en las zonas, en la entrada de estos ambientes, en la entrada de las cuevas, y depende, obviamente, de la amplitud de la entrada, la orientación, la disposición respecto al sol, y muchos otros factores, pero en general hay una gradación de esta iluminación hasta una zona de penumbra y completa oscuridad, ¿no? Y obviamente en este tramo pues hay diferente penetración de fauna y habitan diferentes tipos de bichos en la región, ¿no? Otro factor bastante predominante es la temperatura y que incide bastante en la fauna sobre todo. Tenemos, por ejemplo, que en general, esta es una regla general, la temperatura de una cueva es constante, no tiene grandes variaciones respecto a la media anual del lugar donde se encuentre. Es por eso que a veces nosotros en verano, por ejemplo, ahora está haciendo mucho calor aquí, vamos a una cueva y entramos y la sentimos fresca, ¿no? Caso contrario sucede en invierno. En invierno hace frío afuera, entramos y la sentimos caliente. Pero en realidad lo que varía es la temperatura exterior y no la interior. La interior es más o menos constante. Hay ciertas variaciones, pero son muy pequeñas. Este, y
y realmente lo que cambia es la temperatura exterior, ¿no? Entonces, también depende de dónde esté ubicada la cueva. Hablamos generalmente de latitud y de altitud. Depende de la región donde se encuentre y de la altitud en que se encuentre. Si está en una montaña bastante alta, donde temperaturas son más frías, obviamente la cueva va a ser más fría respecto a una cueva que está a nivel del mar, por ejemplo, ¿no? Y la última condición, bueno, no es única, pero es de las más representativas, que es la humedad, que en estos ambientes generalmente es bastante saturada, hablamos de un 95, 90, 95, hasta un 100% de saturación de humedad. Obviamente hay excepciones, hay cuevas bastante secas, pero generalmente son bastante húmedas y eso ahí depende de muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, del sustrato, de la roca, de la química, la granimetría, la porosidad, si tiene agua o no hay agua, si hay corrientes de aire internas o no hay corrientes. Eso puede variar en estos factores, ¿no? Y otros factores que pueden incidir en el tipo de fauna que encontramos, pues es la disponibilidad de recursos, principalmente de alimentos, eh, y en estos ambientes realmente son introducidos desde la parte exterior por murciélagos, por ejemplo, donde hay colonias muy grandes de murciélagos. Obviamente hay un ecosistema mucho más desarrollado, donde hay muchos bichos, hay desde bacterias hasta depredadores en toda la cadena trófica. Y obviamente depende de qué tipo de colonia y especies de murciélagos estén, ¿no? En este caso, en la foto, por ejemplo, es un carnívoro, es una especie de carnívoro, y obviamente no es tan abundante el guano que aporta respecto a colonias, por ejemplo, de murciélagos insectívoros, que son bastante grandes y aportan una gran cantidad de guano en donde ocupa, y también así los frugívoros, ¿no? Y otra forma en que se introduzca, por ejemplo, es a través de corrientes de agua, el arrastre de materiales de materia orgánica que se realiza a través de las corrientes de agua y que también ocurre, por ejemplo, en temporada de lluvias cuando hay inundaciones, pues aporta bastante material orgánico y recursos para el ecosistema subterráneo. Bueno, en general se han clasificado la fauna cavernícola en tres tipos. Tenemos, por una parte, los trogloscenos, que son estos organismos que se encuentran por, por fortuna dentro de las cuevas, por ejemplo, esta rana, que no es su ambiente, y no obtiene recursos de la cueva, pero ocasionalmente se pueden encontrar ahí. Esta, por ejemplo, pues, muy probablemente fue arrastrada por alguna corriente de agua y se quedó ahí, ¿no? Tenemos los trogófilos, como los murciélagos, que estos se mueven, ocupan una parte de su vida, la desarrollan dentro de las cuevas, pero pues también tienen la capacidad de salir, de entrar. Entonces están en esta clasificación. Y los que nos interesan un poco más por el nivel de adaptación que presentan a estos ambientes subterráneos son los troglobios, y estos organismos son aquellos que ya tienen adaptaciones únicas para estos ambientes, que son generalmente la despigmentación, es decir, pierden la coloración, son generalmente de estos colores amarillentos, más opacos, incluso algunos blancos o hasta translúcidos, porque no tiene eh, caso tener un pigmento que te proteja de la luz si vives en un ambiente de completa oscuridad, ¿no? Obviamente también la reducción o pérdida total de los ojos también es algo característico de estos ambientes. Y el alargamiento de apéndices o de órganos sensoriales, por ejemplo, antenas, patas, palpos, pedipalpos, todo. En general, los bichos de cueva pues tienen
esta morfología un poco más esbelta, más alargada, que les permite, además de ser más sensoriales, pues también eh, habitar estos ambientes y poder caminar en esos ambientes entre rocas, grietas, etcétera, ¿no? Y bueno, esta clasificación también se aplica al medio acuático, en el caso de fauna carnícola de acuática, por ejemplo, estigoxenos, estigófilos y estigobios, ¿no? Y bueno, aquí vemos más o menos cómo se distribuyen estos grupos en cuanto a la clasificación de la cueva, desde la entrada, que es la parte izquierda, hasta la zona profunda, donde ya tenemos temperatura y humedad constante, ¿no? Por ejemplo, los trogloxenos pueden penetrar en la cueva, obviamente entre la parte externa e intermedia, son un poco más frecuentes y rara vez se pueden encontrar también en la parte interna. Los troglófilos, esos se pueden mover desde la entrada hasta la zona profunda, y en el caso de los troglobios están restringidos prácticamente a la zona interna de completa oscuridad, donde tenemos las condiciones más constantes de temperatura y humedad. Si ellos salen de esa zona, ya empiezan a, a, a sufrir los cambios y pues, con toda seguridad si salen fuera de la cueva, pues van a, van a fallecer. Bueno, lo interesante de la fauna cavernícola es que mm, eh, han habido procesos de especiación y se dice que son relictos de fauna antigua, ¿no? Fauna del pasado, generalmente del periodo glaciar. Por ejemplo, aquí en la imagen de la derecha, en la parte superior, trae el ejemplo de algunos organismos que se encontraban viviendo en el exterior, organismos epígeos, que obviamente que están adaptados a las condiciones climáticas de esa época y que haber un retroceso y un cambio en la temperatura, algunos obviamente se quedaron, se adaptaron, evolucionaron, pero otros buscaron refugios en los ambientes subterráneos, ¿no? Donde obviamente pues teníamos características de temperaturas, humedad y otros factores más constantes que no presentaban esta variación externa, pero obviamente pues ellos tuvieron que adaptarse a vivir en estos ambientes, ¿no? Eh, bueno, y hay varias teorías evolutivas respecto a cómo estos organismos fueron adaptándose a las cuevas, ¿no? Por un lado, pues se cree que entraron y evolucionaron, cambiaron y se especializaron, y de ahí se diversificaron. Otros creen que hay una diversificación previa y luego pues hay una colonización de los ambientes. Eso obviamente se ha desarrollado mucho en teorías con bichos de otros lugares. Aquí en Chiapas y en México creo que todavía estamos empezando a entender un poco de lo que sucede con los bichos que tenemos aquí en cavernícola. Y pues hemos empezado, gracias al trabajo de los grupos y de todas estas personas que con estos años han ido colectando, estudiando los bichos, hemos empezado a ver algunas cosas. Por ejemplo, en el caso de los cangrejos, en el 2013 el doctor Álvarez y Villalobos del IUNAM, de la Colección Nacional de Crustáceos, describieron un género nuevo, de hecho, de cangrejos de aquí de San Fernando y de Berriozábal, y precisamente que uno está dentro de la cueva. Ese bicho me acuerdo muy bien porque es una cueva que no tiene mucha humedad, sí, aunque no tiene una corriente de agua presente, y lo colectamos, incluso lo encontramos en el techo de la cueva. Ahí, escalando entre las estalactitas, estaban estos bichos, ¿no? Los colectamos y pues resultó ser un género nuevo de cangrejo, eh, y dos especies nuevas de estos bichos.
Posteriormente, ya hace unos años, uno de sus alumnos y un buen amigo, Eric Moreno, se, se interesó en estudiar estos bichos. Además que también estos años ya habíamos hecho bastantes colectas de estos organismos y los habíamos enviado pues a las colecciones y encontró que había una gran diversificación de estos bichos en cuevas bastante cercanas, que algo me sorprendió bastante porque no creí que fuera posible, ¿no? Pensé que todo era lo mismo, ¿no? Porque son cuevas que son bastante cercanas, ¿no? Entonces empezamos a hacer algunos trabajos en campo, a colectar más bichos y pues se encontró hasta ahorita, pues sabemos que hay una gran diversificación de estos bichos, no solo a nivel de especies, sino incluso hay muchos géneros nuevos que han salido de cuevas relativamente cercanas y, y incluso hay géneros nuevos que están fuera de la cueva, en un arroyo que está fuera de la cueva y que después se introduce, y dentro de la cueva hay otro totalmente diferente, ¿no? Entonces, al menos en este grupo, en los cangrejos, de las cuevas se han diversificado bastante. Y caso contrario, al parecer está sucediendo con los peces, en este caso del género Ramdia, que hemos colectado aquí en Chiapas con este doctor Jairo Arroyave también de la UNAM y Jesús Manuel de COSUR. Con ellos se pusieron a estudiar estos bagres y algo que también habíamos observado en campo es que en cuevas podemos encontrar estos bagres típicos con adaptaciones troglomórficas a la cueva, que es una despigmentación, los ojos reducidos a ausentes, eh, eh, y un poco más esbeltos, alargados, ¿no? Respecto a los bagres del exterior de río, ¿no? Pero también dentro de la misma cueva y en la misma población hemos encontrado diferentes grados de troglomorfismo, es decir, hay bagres dentro de la cueva que tienen ojos presentes, hay bagres que no tienen ojos o los tienen un poco más reducidos, hay bagres que, por ejemplo, tiene un ojo reducido o ausente completamente como la anterior, y el otro ojo sí lo tiene bastante desarrollado y hay toda una variación de formas o grados de adaptación troglomórfica dentro de una misma población, por ejemplo. Entonces, ahorita, al menos de los estudios que se han hecho hasta ahorita, al parecer no ha habido un gran cambio a nivel genético. O sea, no se ha observado a nivel molecular un gran cambio, una divergencia entre especies, aunque parece que morfológicamente estos bichos se pueden adaptar muy rápido a estos ambientes, ¿no? Y también pueden regresar de esa adaptación, porque se ha observado que algunos de estos ejemplares, si se sacan vivos de cueva y están un rato eh, en el exterior, la pigmentación del pigmento se empieza a recuperar un poco más, ¿no? Y bueno, y hablando de los arácnidos, que también es uno de mis grupos favoritos, eh, aquí realmente creo que tengo que agradecer mucho al doctor Oscar Frank, que fue mucho tiempo el curador de la colección nacional de arácnidos. Él y con todos los amigos que tenemos por ahí, entre ellos el doctor Alejandro, por supuesto, pues se dedicaron a estudiar a estos bichos de las cuevas de Chiapas y nos apoyaron bastante en varias expediciones y colectas que logramos hacer. Y pues llegaron a describir varias especies nuevas de arañas, suicinúlidos, opiliones y esquizos de varias cuevas de aquí del estado. Creo que ya se me estaba acabando el tiempo. Eh, bueno, si quisiéramos hablar de todos estos bichos, yo creo que me llevaría otra hora más. Entonces, para ir terminando, pues creo que todavía nos queda mucho por hacer aquí en Chiapas, al menos de la parte científica, en varios temas
de ciencias en Puebla, pues falta mucho que hacer, ¿no? A pesar de que ya conocemos al menos de la parte arqueológica y biológica, hay muchos aspectos que todavía no sabemos. El territorio que nos falta explorar es bastante grande. Eh, yo creo que en Chiapas tenemos registradas, estaremos llegando a las 800, 900 cuevas y aún así es una pequeña parte del territorio kástico que tenemos aquí, ¿no? Entonces todavía falta mucho por hacer y cada vez, eh, pues digamos, técnicamente también se vuelve más complejo, logísticamente bajar a más profundidad, llegar a más cosas es bastante, bastante técnico y pues se requiere también de más personas, espeleólogos que contribuyan a, al conocimiento de las cuevas, ¿no? Eh, Creo que me voy a saltear esta parte y pues agradecerles primeramente a, a todos los que han contribuido de alguna manera a todo este conocimiento que se ha generado todo este tiempo. Por supuesto, a la gente de las comunidades que nos han abierto las puertas para acceder a todas las cuevas, a toda la comunidad científica, los amigos que han apoyado ahí también de alguna u otra forma, todos los espeleólogos, compañeros y grupos que también han venido aquí a Chiapas y aportado y se han dado el tiempo de apoyar a los proyectos. Y pues, por supuesto, también atrás de todos los grupos hay un montón de personas, de instituciones y patrocinadores que han creído en el proyecto. Pues, gracias a ellos se ha logrado este conocimiento que tenemos hasta el día de hoy. Bueno, pues muchas gracias también a todos los que están aquí presentes. Gracias, Alex, por el espacio. No sé si todavía tenemos tiempo de algunas preguntas. Muchísimas gracias. Tenemos tiempo para un par de preguntas rápidas. A mí me gustaría preguntarte, Caleb, si comparamos el estado actual del conocimiento de cuevas de Chiapas, porque siempre que hablamos de sistemas de cavernas, hablamos de purificación en Tamaulipas, hablamos del sistema Huautla en Oaxaca y hablamos del sistema Cuetzalan en Puebla. Lo que se conoce ahorita de Chiapas ya se puede comparar o estaría al mismo nivel que esos tres sistemas grandes de cavernas, ¿o qué opinas? Perdón, Alex, en la última parte no te entendí. Sí, que si consideras que los sistemas o el conocimiento que Si se me tiene puedes ya de las... repetir, por favor. ¿Sí me escuchas? Bueno, ¿me escuchas? Sí, probando, sí. Sí, dime. ¿Sí me escuchas o no, Caleb? Sí, te escucho bien. Ah, perfecto, rápido a la pregunta, que si con lo que se conoce ahorita de las cuevas de Chiapas se puede comparar con sistemas grandes de cavernas como Purificación, Cuetzalan o Huautla. ¿Qué opinas? Bueno, desde la parte espeleológica, obviamente Oaxaca y estos sistemas de otros sistemas de aquí del centro del país, pero principalmente en Oaxaca, se llevan el mérito, ¿no? Porque de hecho no es solo uno de los sistemas más grandes y profundos de México, sino que también de toda América y tiene bastante potencial, ¿no? Entonces, espeleológicamente se está desarrollando bastante bien. Pero digamos que pues Chiapas tiene un potencial que no se ha... Perfecto, Caleb. El doctor Murugan, excelente trabajo y presentación. Un gran aplauso. Todavía, o sea, tenemos Desafortunadamente, potencial de llegar más profundo y seguramente habrá más. gracias, Caleb, por la respuesta. Mucho por hacer todavía en esas cavernas del sur del país, del sureste. Desafortunadamente ya no tenemos más tiempo para preguntas. Te agradezco de nueva cuenta. No sé si quieras agregar algo para terminar, por favor. No. No creo
Creo que, no sé si ya se fue. De todas maneras, le agradecemos. Gracias a todos los presentes. Con eso terminamos nuestro seminario del día de hoy. Nos vemos dentro de 8 días. Tendremos a la doctora Bárbara Cruz hablando un poquito de filogeografía de especies de pinos del centro de México. Gracias a todos y excelente fin de semana.